Este tema es muy importante para todos los que somos verdaderamente hijos de Dios. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 34, versículo 13. Muchos ya se saben este versículo, y si no, yo los invito a que ustedes lo puedan aprender para que puedan seguir teniendo esto en sus mentes y puedan tener dominio propio, puedan controlar su lengua. Y el título de esta dirección, más bien de esta predicación, es el incorrecto uso de la lengua. Hermanos, hoy en día, o en nuestros días, conocemos la existencia de algunos virus y que han marcado la humanidad, como la que ahora estuvimos o pudimos ver en su plenitud a nivel mundial, ¿verdad? Como el virus llamado coronavirus, ¿verdad? O COVID-19. Y que no solamente se ha manifestado este virus como una amenaza a toda la humanidad, hermanos, sino que también siguen brotando otros virus, ¿verdad? Y que brotaron, la peste bubónica incluso. Así también conocemos hoy en nuestros días la existencia de un virus que se llama influenza, ¿se acuerdan? La influenza porcina H1N1. Y que ahora ya existe un nuevo brote, incluso ya existía un nuevo brote, pero ahora se fusionaron algunas cosas, incluso hasta se podría, o estaban pensando que esto se podía unir con el virus y podría existir una nueva variante, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Y en las empresas casi es obligatorio, hermanos, que esta vacuna de la influenza se la pongan las personas por la situación en la que se estuvo viviendo y la que sigue viviendo. Pero, hermanos, no solamente esto es una epidemia, sino que también, ¿verdad? Hay otra epidemia que es más aún peligrosa, hermanos, que la influenza porcina o que el coronavirus, y que ningún medio de noticiero, ¿verdad?, lo hemos podido ver o escuchar. Pero en este día, hermanos, lo vamos a mencionar. Y esto tiene que ver con el tema de la lengua. La lengua. Salmos 34, versículo 13, ¿qué dice? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mis amados, ¿algunos de ustedes podría decir que no se han visto involucrados en un chisme? ¿Algunos de ustedes podrían decir que no se han visto involucrados en algún chisme? Quizás sí nos hemos involucrado en algún chisme. Quizás hemos pecado por haber hecho mal uso de nuestra lengua, ¿no es así? Quizás un mal comentario dentro o fuera de la iglesia. ¿Cómo utilizas tu lengua, hermano? ¿Utilizas tu lengua para pecar en contra de otra persona? Quizás alguna persona te ha hecho algo malo o te ha ofendido. ¿Utilizas tu lengua para destruir a otra persona? ¿O eres de los que dicen, yo nunca olvido lo que me hacen, yo nunca perdono? ¿Utilizas tu lengua para pecar? ¿Utilizamos nuestra lengua para pecar? La lengua, hermanos, la lengua. El incorrecto uso de la lengua nos puede meter en serios problemas. Primeramente, mis amados, pecamos contra Dios, ¿no es así? Y luego tendríamos una serie de dificultades con las personas que nos rodean. Quizás, mis amados, han difamado algo en contra tuya y quizás te han ofendido. Pero, mis amados, ¿cómo podríamos refrenar nuestra lengua si se tiene una condición espiritual pobre? ¿Cómo lo podríamos hacer? Si no hay en nuestra vida diaria un devocional, ¿verdad?, continuo, no tenemos en mente las escrituras, no las hemos comprendido, no las memorizamos, no oramos, difícilmente podríamos refrenar nuestra lengua, o tu lengua la podrías refrenar.
Si estás más viciado del viejo hombre, tu lengua no podrá ser refrenada. Pero si te estás renovando día con día del hombre o del nuevo hombre, entonces podrás domar tu lengua. Porque el mismo Espíritu, hermanos, te fortalece, ¿no es así? Hermanos, no es posible que ya siendo creyentes, ¿verdad? E incluso creyentes maduros, ¿verdad? Todavía nos estemos dejando de llevar por nuestras emociones y no por la razón. Busquen Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12. ¿Me pueden regalar un poco de agua, por favor? Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12. No sé si alguien le quiera ayudar a la persona que está con nosotros y que nos visita por primera vez, al señor Francisco, para que pueda él también constatar de lo que estamos hablando es verdad y no lo que yo estoy diciendo aquí, ¿verdad? Pudiéramos caer en una situación de mentira. Dije que es Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12. Hermanos, si decimos ser hijos de Dios, andemos como lo que somos, ¿verdad? Porque no puede ser que el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura salga agua dulce y agua amarga? ¿De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones? Hermanos, ¿esto podría ser? De una misma boca proceden bendiciones y a su vez maldiciones, ya siendo creyentes. Hermanos míos, vean el versículo 2 de Santiago, capítulo 3. Dice, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, la Biblia nos hace varias advertencias sobre este tema de la lengua. Ahora busquen en sus Biblias en Proverbios capítulo 11, versículo 9. Y nos vamos a ir dando cuenta de lo que estamos hablando, tiene que ver con el tema. En Proverbios capítulo 11, versículo 9, ¿ya lo tienen todos? Aquí nos vamos a dar cuenta si verdaderamente escudriñamos las Escrituras, y como decíamos antes, ¿verdad? Había un tema por ahí que se llamaba esgrima bíblico, y el esgrima bíblico se trataba de buscar las citas lo más rápido posible, y eso daba pie de que verdaderamente estábamos en sintonía. Entonces en Proverbios capítulo 11, versículo 9, nos dice claramente, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Hermanos, en la manera en que nos dirigimos, podríamos dañar con nuestra propia lengua a otra persona. Y si ustedes se van al capítulo siguiente, en Proverbios capítulo 12, nos encontramos en el versículo 18, y nos podemos dar cuenta que en el versículo 18 nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tus comentarios son como golpes de espada o son medicina para la otra persona. Siendo creyentes no podemos estar en los dos rubros. No puede salir de un agua o de una fuente agua dulce y agua amarga. No puede ser esto. También encontramos en Proverbios, si ustedes se brincan 3 capítulos adelante me parece, estamos en Proverbios capítulo 15, versículo 4, y dice claramente la palabra de Dios ahí, Proverbios capítulo 15, versículo 4, dice, la lengua apacible es árbol de vida,
mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. Hermanos, nosotros podemos dañar el espíritu de un ser humano con nuestra forma de dirigirnos o con nuestras palabrerías. ¿No es así? Y si seguimos en Proverbios capítulo 18, adelante, nos dice así, Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? De su fruto. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué poder tiene este proverbio? ¿No es así? ¿Qué amas más? ¿El pecar con tu lengua y decir maldiciones? ¿O el decir bendiciones que estimulan la bondad y la rectitud? ¿Qué amas más? ¿Qué amamos más, hermanos? ¿Cuál es la que estimula más en tu vida? Ahora, en paralelo, hermanos, a este libro de Proverbios, podemos encontrar en Santiago, vámonos a Santiago, capítulo 3, versículos 5 hasta el 8. Y fíjense cómo podría decir, o cómo nos dice, todos los pasajes que encontramos en las Escrituras. Por eso he ahí la importancia de que nosotros, como creyentes ya maduros que somos, ¿verdad? O algunos que todavía no lo son y que están en la carrera, también se pueden dar cuenta que si están en los caminos del Señor, tiene una correlación tanto como los libros, ¿verdad? En los libros de Proverbios, que es libros de ¿qué dijimos que era? Son libros, es un libro de sabiduría, exactamente. Enseñanzas prácticas. Entonces, ahora nos vamos a Santiago, y nos puede decir Santiago también en el capítulo 3, del 5 al 8, fíjense, dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza, ¿quién? Humana. Pero escuchen bien, mis queridos hermanos, el versículo 8 de Santiago capítulo 3 nos dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Llena de veneno mortal. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La lengua solo puede ser domada cuando uno está controlado por el Espíritu Santo. Cuando una persona te das cuenta de lo que habla y de lo que viene diciendo, te das cuenta que no está controlado por el Espíritu Santo. Está en esas prácticas, ¿verdad? ¿Qué instrumento tan poderosa es la lengua? ¿Y cuánto daño se puede hacer con la lengua? Y más cuando no se tiene control de ella. ¿No es así? Fíjense, hermanos, cómo podemos enumerar algunas descripciones de lo que es la lengua. Fíjense lo que es la lengua. La lengua es malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual, vil, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántas cosas tiene la lengua, hermanos? Es un mundo. Hermanos, lo que quiero que vean es que para un creyente su lengua representa un problema.
para la verdadera comunión que tiene con Jehová. Verdaderamente representa un problema nuestra lengua. El mal uso de la lengua es un obstáculo que no nos permite relacionarnos en una verdadera relación de amor con una persona dentro o fuera de la iglesia. Y tampoco nos permite tener una relación con nuestro Padre Celestial, ya que por causa de hacer mal uso de nuestra lengua, pecamos. Qué tremendas cosas, ¿no, hermanos? Y esto, hermanos, nos hace que tengamos una separación con nuestro Padre Celestial. Y Dios no tolera el pecado, como lo vimos en el estudio, ni tampoco lo puede ver. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 4, 29, quizás a lo mejor ya te lo sepas. Y si no te lo sabes y tienes problemas con tu lengua, ¿verdad? Y tu lengua te ha metido en problemas, pues es importante que te aprendas este versículo para que cuando vengan estas cosas, tú le puedas hacer frente porque la tienes, la palabra de Dios en tu mente, y puedas hacerle frente. Y estés preparado para esa buena batalla que tenemos contra esas huestes celestiales llenas de maldad y contra nuestros propia carne también luchamos, hermano. Dice Efesios 4, versículo 29, ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a quienes. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso estamos viendo la palabra de Dios, para que yo no les diga aquí, ni les venga a sorprender, ni les diga mentiras. Hermanos, en pocas palabras, debemos de desechar las mentiras, las groserías, las malas conversaciones, las calumnias, las murmuraciones, las palabras corrompidas, y todas estas cosas nos dañan emocionalmente y espiritualmente, ¿no es así? Todas estas cosas nos contaminan espiritualmente hablando. No nos permiten caminar en santidad con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra corrompida significa dañado. Es cuando un alimento ya está caduco, ya no lo podemos comer, ya está dañado. No nos podríamos comer un alimento que ya está dañado. Simplemente lo tiramos a la basura y punto. Así es como lo menciona en este versículo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, tíralas a la basura. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos de tirar todas estas cosas? ¿Por qué no debemos estar ahí? Porque nos indigestan. Si en verdad eres un creyente genuino, entonces tu corazón revelará que estás siendo purificado y que tu lengua se está transformando. Y empiezas a hablar cosas que tienen que ver con las cosas de Dios, no con las cosas del mundo. Cómo te diriges, cómo hablas, si tienes un lenguaje agresivo. Hermanos, la fe de un creyente genuino produce un corazón y una vida transformada. Por consecuencia, su lengua será transformada. Ahora vamos a Santiago capítulo 1, versículo 26. Santiago capítulo 1, versículo 26 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión del tal es vana. Hermanos, si tienes una apariencia de ser religioso, por lo tanto tu condición es hueca. Quizás hipócritamente, hermanos, vas a la iglesia todos los domingos, ¿no es así? Probablemente lees la Biblia todos los días.
cantas los himnos todos los domingos, quizás lo alabas en tu casa, dices que eres un verdadero creyente genuino, pero en realidad, hermano, no estás poniendo en práctica todo el tiempo la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es porque no has podido ponerle un freno a tu lengua. O sea, no se ha podido evidenciar, ¿verdad?, en tu forma de hablar, ese freno que debes de llevar cuando tú estás en las Sagradas Escrituras y estás obedeciendo todo el tiempo. No le has puesto un cabresto a tu lengua con la palabra de Dios. ¿Y ustedes saben qué significa cabresto? Es lo que lleva al caballo. Le ponen al caballo aquí para que cuando tú le jalas la rienda, lo frenas. Eso significa cabresto. No le has permitido al Espíritu Santo que controle ese miembro de tu lengua. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque hemos visto cómo manejas tu lengua. Podríamos decir que tu corazón está podrido. ¿Y cómo lo sabemos? Por el mal manejo de tu lengua. Porque hemos visto que eres conocedor de la palabra de Dios, pero no hemos visto, hermano, que seas hacedor de la palabra de Dios. Hermanos, en nuestro hablar con todas las personas creyentes e incrédulas, debemos de demostrar que verdaderamente somos quienes decimos ser. Hijos de luz, hijos de Jehová, nuestro Dios. Busquen Mateo capítulo 12, versículos 34 al 37. Ahora nos vamos al libro sinóptico, a los evangelios. Ven cómo las escrituras es como una cadena, como les he dicho, va en sintonía. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37, y nos dice aquí claramente y fuertemente, porque la palabra de Dios es así, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas, dice aquí. Y el 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hermanos, procuren no juntarse con la gente que habla chistes sucios, vulgaridades, groserías y toda clase de estas cosas, porque tarde o temprano, hermanos, nos vamos a contaminar, ¿no es así? ¿Por qué entonces quieres estar ahí? Es que es la familia, tengo que estar. Si tus mismos familiares te van a rechazar, lo dice el Señor Jesucristo, no la vas a pasar bien aquí. Entonces, si tú haces estas cosas y te juntas con estas personas, ¿verdad? Incluso hasta con los familiares, al rato vamos a estar hablando igual que ellos, de la misma forma. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado en ese momento y en qué tipo podemos relacionarnos con estas personas. Y si nos relacionamos con estas personas, hermanos, es para que nosotros les pongamos la palabra de Dios, nada más. ¿No es así? Y no para que nos contaminemos de sus palabrerías. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 15, 33 y 34? Búscalo, hermanos. Ustedes ya se lo saben y lo han dicho. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33 y 34. De hecho, el pastor José Luis nos lo ha comentado varias veces. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? ¿Cómo puedes refrenar tu lengua si todo el tiempo estás escuchando y alimentándote de todas esta serie de barbaridades con estas personas
que sin Dios hablan. Todas estas personas que no conocen a Dios y hablan, ¿cómo podrías tú estar relacionándote ahí? Incluso, hasta yo lo he comentado, en la misma televisión, chistes, vulgaridades, infidelidades en las telenovelas, ¿verdad? Enojos, iras, venganzas, y ahí estamos. ¿Qué comunión, como dice Corintios, ¿se acuerdan? ¿Qué comunión tienen las nieblas con la luz? Pregúntate, mi hermano, ¿por qué no puedes refrenar tu lengua? Pregúntense ustedes, hermanos. Ahora en Efesios capítulo 5, también ya se lo saben, hermanos, versículos 3 y 4, nos hacen una advertencia de todas estas cosas. Dice claramente Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4, el versículo 3 nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien que acciones de gracia, ¿no es así? Hermanos, la palabra truán se dirige hacia una persona que no tiene ética, que dice chistes sucios, vulgares y chismea. También se puede referir a la persona que dice groserías. ¿Andas en las truhanerías? Ahora, hermanos, no significa que no hagamos una broma, ¿verdad? Quizás a lo mejor con algunos. Y hay que saber en dónde lo podemos hacer. ¿Dónde podemos ser bromistas? ¿Verdad? Recuerda lo que dice Proverbios 15:13. ¿Te acuerdas? El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios capítulo 15, versículo 13, inciso A. El corazón alegre hermosea el rostro. Pero las palabras corrompidas, hermanos, incluyen expresiones verbales, y esto tiene que ver con la amargura de tu corazón. Cuando a veces escuchamos a algún hermano, a alguna persona, cómo se dirige, cómo habla, nos podemos dar cuenta de que trae amargura en su corazón. Y lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 31, búsquenlo. Ya se lo saben, incluso lo comenté ayer, me parece. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. La amargura crea lenguaje agresivo. Hermano, el arma más cercana de nuestra amargura es la lengua. E inmediatamente somos truanes y ofendemos. Nos tocan en la calle y respondemos: tú también. Nos tocan el claxon y también lo hacemos. Alguien viene y nos agrede y se nos olvida que debemos de pasar por alto la ofensa. No pagues mal por mal, pero eso sí, ahí te va esto y esto otro más, ¿no? Para que se te quite. Dice Efesios 4, 26 al 27, ya no lo sabemos, hermanos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. A veces sucede que tú, viene un problema a tu vida, respondes igual, y estás dándole lugar al diablo porque tú también estás cayendo en ese rubro. Debes de refrenar tu lengua, debes de frenarte, debes de tener dominio propio. Tener control de tu vida, porque el Espíritu Santo está demostrando que verdaderamente estás en esos caminos. Pero si tú respondes igual, pues la otra persona va a responder más, porque la blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira. Y la otra parte, ¿qué dice? Hace subir el furor. La palabra áspera
y se lo saben. Pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué te pasa? No, pues tú también. No den lugar al diablo, porque al rato, ya cuando se dan cuenta, ya están en una situación bien difícil y que al rato quieren frenar el incendio que ya está y ya no se puede apagar. Yo me di cuenta en algunos momentos, he visto en el YouTube, ¿verdad? He visto cómo gente que de pronto se les incendia un lugar tan pequeño y si se le deja avanzar ese fuego, empieza a arder tan fuerte que después ni los mismos bomberos pueden apagar. Y he visto que llegan 4 o 5 personas ahí tratando de apagar el incendio con varios camiones y no pueden apagarlo. Hermano, inmediatamente arrepiéntete, confiesa tu pecado al Señor y reconcíliate con tu hermano para que no te contamines y pierdas tu relación con tu Dios, porque no sabes refrenar tu lengua. Salmo 34, versículo 13 al 15. Entonces, dense cuenta que Salmo, nos lo está mencionando aquí, Salmo 34, versículo 13 al versículo 15, dice: entonces, refrena tu lengua de hablar el mal, guarda tu lengua del mal y tus labios de decir mentiras, de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, los justos. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, qué situación tan difícil, ¿verdad?, tenemos con este miembro. Pero debemos de poner mucha atención a lo que a veces decimos. Porque Dios dice también en su palabra, en las muchas palabras, ¿qué? Nosotros nos hemos podido dar cuenta, yo en lo personal me he podido dar cuenta que a veces no es bueno estar hablando de más o estar diciendo cosas, porque de pronto ya estamos diciendo cosas que no están bien delante de Dios. Estamos pecando. Y si Dios nos dice que en las muchas palabras no faltan pecados, porque es una realidad. Y por último, hermanos, el chisme o la calumnia. El chisme es propagar cualquier reproche de cualquier persona. El chisme es propagar cualquier reproche de cualquier persona. Y fíjense lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 13. Dice que el que arde en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Si tú te dicen algo, ¿verdad? A veces son como bocados deliciosos, dice también Proverbios, son bocados deliciosos, pero después son muy amargos. Vas y los dices: oye, fíjate, ¿qué crees? Que me acabo de enterar de fulanito, sultanito. Qué sabrosos, ¿verdad? Chismes. Noten aquí, hermanos, que el chismoso revela secretos y que termina afectando a la víctima. Pero no solamente afecta a la víctima, sino también se afecta a sí mismo. Pierde la relación con su Señor Jesucristo. Hermanos, esto tiene que ver, y tristemente lo digo porque la palabra de Dios nos lo menciona, esto tiene que ver con las mujercitas. Con las mujercitas que les gusta andar en chismes. Hermanas, la palabra de Dios nos dice que no deben de ser calumniadoras. Y si no me creen, no lo digo yo, busquen 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Y se podrán dar cuenta que no es mentira lo que yo les estoy diciendo. 1 Timoteo capítulo 3,
versículo 11. Dice así: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Se dan cuenta? Yo no lo digo, lo dice Timoteo, que ha aprendido la palabra desde niño con su madre y abuela, ¿verdad? Hermanos y hermanas, hagamos lo que dice Mateo 18:15. Cuando tengas algún problema con algún hermano, ahí tenemos también el recurso para poder nosotros hacer lo que Dios quiere y que hagamos y que más nos conviene. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, donde hay mucha gente, dice, estando solos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque el chisme son como bocados deliciosos, ¿no es así? Si tu hermano o hermana peca con su lengua, difamando o chismeando contra ti, ve y platica con él para que su relación con Dios de ambas personas no se vea afectado. Porque si no perdona, ¿cómo podrían trabajar para Dios? Si hay un pecado de difamación de por medio, ¿cómo podríamos presentarnos ante los ojos de Jehová si estamos manchados? Incluso hay también otro recurso por ahí, ¿verdad? Si nosotros estamos, ¿cómo pueden ser escuchadas nuestras oraciones si nosotros estamos manchados? Ni siquiera al techo llegan. ¿Cómo incluso, hermanos, podríamos nosotros presentar nuestras ofrendas con olor fragante a nuestro Dios si no nos hemos reconciliado primeramente con nuestro hermano en Cristo o con cualquier persona? ¿Cómo podríamos venir aquí a decir que somos quienes somos cuando en realidad en la calle nos hemos comportado y hemos ofendido no solamente al hermano, sino al incrédulo? Porque Dios dice que debemos de pasar por alto las ofensas, debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podríamos presentarle o cómo nos podríamos presentar ante Dios? ¿Ustedes creen que nuestras oraciones son escuchadas? Y muchas gentes dicen: no llegan mis oraciones, no son contestadas. No son contestadas porque primero te tienes que examinar a ti mismo, verte cómo andas delante de Dios, para que entonces tus oraciones sean llegadas. Mateo 5, versículos 23 y 24 dice así: Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, el versículo 24, delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve, después de que hagas esto, y presenta tu ofrenda. Hermanos, no convirtamos las bendiciones por maldiciones. No convirtamos las bendiciones por maldiciones, gracias a nuestro mal uso de nuestra lengua. Las cosas de Dios son serias, no son un juego. Hoy estamos, mañana no. Hoy sí, hoy no. Estamos de contentillos. Dios no es un Dios de juego. Conclusión, hermanos, todos los días hay que esforzarse en nuestra común, en nuestro diario devocional de la palabra de Dios, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, para que ya no pequemos más con nuestra lengua. Debemos de estar ejercitándonos, como lo hemos escuchado, ¿verdad? También ahí en la reunión de estudio. Debemos de ejercitarnos con la palabra de Dios y no nada más decir que somos y no somos. ¿Somos o no somos? Entonces, si somos, hagamos lo que Dios dice, porque Dios nos va a pedir cuentas. No es un juego, y si no nos pide cuentas, nos va a pedir cuentas aquí también, porque Dios va a traer disciplina, y dice Dios que a todo aquel que ama lo disciplina y azota a todo aquel que ha tomado por hijo.
Entonces no caigamos en esta situación. Acuérdense también que hemos tomado la cena del Señor. No es un juego. Yo he visto muchos hermanos que han tenido dificultades y que siguen pecando y tienen muchos problemas de salud. Y algunos ya duermen. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Hemos terminado. Bueno, pues gracias a Dios por este mensaje. Hermanos, pues cuidemos nuestra lengua, ¿verdad? Que como dice la palabra de ella sale